Mi mini recorrido por un poquito por lo que vimos, porque siempre es bueno recordar. Hoy vamos a estar con un personaje que es extraordinario. Yo no sé qué tan buena persona sería. Generalmente las grandes personalidades de la historia no son muy buenas personas. Son personalidades fuertes, son personalidades osadas, son personalidades determinadas, pero no siempre son muy buenas personas en el sentido en que nosotros consideramos una buena persona. El imperio persa tiene diferentes momentos. Esto no lo habíamos visto, pero este es casi que la, el 80% de nuestro plan de curso. Nosotros estamos aquí en el imperio aqueménide. Es el primer imperio de toda la historia, sin ninguna duda, ¿sí? En la concepción de imperio que se maneja, digamos, hoy en día, en el sentido de una gran expansión territorial, abarcando una inmensa diversidad de poblaciones. Porque pues uno oye hablar, por ejemplo, del imperio egipcio y uno dice imperio medio, imperio antiguo, sí, pero realmente Egipto en su configuración de imperial solo tiene una fase de expansión hacia la periferia real en el imperio nuevo, o sea, muy adelante, mucho más adelante. Eh, pero los persas se llegan a considerar imperio en el mismo sentido en que uno considera imperio a los romanos, a los británicos, después al imperio francés, en el sentido de abarcar una gran territorialidad y una enorme diversidad poblacional. El imperio persa aqueménide es el momento, digamos, en que generalmente uno encuentra lo que es el entronque de la civilización. Y es allí donde uno encuentra las grandes construcciones, Persépolis, Pasagarda, eh, em, se me acabó de ir la otra, pero Susa, Babilonia, o sea, el imperio llega a tener hasta 4 capitales o más. Y es un imperio muy consolidado, muy sólido, va muy viento en copa, digamos, va muy viento en popa, hasta que colisiona con un pueblecillo por ahí bastante arrebatado, que es el pueblo griego. Los griegos van a ser el punto de quiebre de Persia. Después de esto, aquí hay uno que no aparece, pero que nosotros sí vamos a tocar, que es el imperio persa bajo los macedonios, Persia bajo Alejandro y Persia bajo Seleuco. No estoy pensando hacer allí una parada muy larga. No estoy pensando hacer una desviación sobre Alejandro, no, no lo he pensado, pero lo podemos discutir. Sino más bien ver qué pasó con esos territorios cuando los griegos entraron ahí, porque siempre hablamos de cómo el ingreso de los griegos sobre Persia transformó el mundo y el horizonte de la cultura griega, pero no, no observamos cómo se transformó el horizonte de la cultura persa, ¿sí? ¿Qué tanta influencia llegaron realmente a tener? ¿Qué tanta trascendencia? O si simplemente su pasado o su pasaje sobre estos territorios, lo único que transformó o que significó fue quién gobierna. Yo pienso que el tiempo fue muy corto como para lograr, digamos, una penetración cultural muy sólida en una civilización milenaria. Creo que fueron más los préstamos de Oriente a Occidente que de Occidente a Oriente, pero me parece interesante que por lo menos en una clase nosotros lo veamos. O sea, yo no voy a hablar de Alejandro, solo voy a decir llegó, ta, ta, ta. O sea, lo más relevante, pero no me voy a centrar en él, sino en Persia.
¿Listo? Me parece que es lo que más nos conviene para llevar la línea de continuidad. Luego tenemos el Imperio Sasánida. Este Imperio Sasánida se mantiene hasta el 651. Es un imperio de un esplendor enloquecedor. Y luego vamos a ver que va a darse la expansión del Islam en Persia, que me parece que también es un punto en el que tenemos que detenernos, que tenemos que ver cómo llega el Islam a Persia. Aquí no lo ponen, no ponen el califato abáside, pero el califato de los abásides tuvo su eje en Persia. Entonces yo sí creo que vale la pena mirar esa llegada porque el Islam se convierte en un elemento sumamente importante dentro del contexto persa, como para que uno no lo pase. No me voy a centrar tanto en la parte de que llegó fulanito y menganito y un montón de sultanitos que nunca nos vamos a volver a acordar, sino más bien en mirar esquemáticamente el proceso y mirar la trascendencia. ¿Qué pasó en Irán cuando llegaron allí Ali, Fátima, sus seguidores, que son los chiitas, ¿sí? Luego viene el Imperio Safávida. En 1501, la dinastía Safávida crea un gran imperio en la región de Irán o Persia. Me parece maravilloso por los safávidas, los felicitamos. Qué dicha, haremos una cronología de este tamaño y nos lo vamos a saltar. ¿Por qué nos lo vamos a saltar? Porque su tiempo es. Pelearon por este territorio, pelearon por este territorio, pelearon por este territorio. O sea, vamos a ver lo que haya de logros culturales. O sea, esto lo vamos a ver más como una matriz cultural que como un proceso histórico. Nos vamos a consolar con decir, hubo guerra, hubo guerra, hubo guerra y hubo guerra. La dinastía Sárida, que son los Perdón, últimos, no se mueven las diapositivas. pero no he Sorry. movido ninguna. Bueno, Ah, bueno, gracias, bueno, perdóname. pero no estás viendo el cuadro, pero sí de pronto he movido una. Dame un segundo, mi corazón, que es que hoy me van a tener toda la paciencia del mundo y un poquito más. Muchas gracias por decirme. Bueno, entonces estamos en la dinastía Sárida. Ah, pues si aquí no nos detuvimos, acá sí que fue menos. Es la matazón de las matazones. Son un grupo de tribus culturales peleando. Entonces yo creo que este y este de pronto los trabajo en una clase, media clase o un cuarto de clase. Una cosa así mínima, ¿sí? Pero sí quiero que sepamos que estuvieron ahí. Porque la crisis de la dinastía Sárida va a llevar a la formación de la dinastía Pahlavi. Y allí sí nos vamos a detener ya muy minuciosamente para ver cómo entre 1925 y 1979 se dan los gobiernos de los Shah. ¿Sí? Ahí sí nos vamos a explayar, ahí tenemos chismes, todo. Además, los personajes los alcanzamos a conocer, ¿no? Acuérdense cuando estuvimos en la fiesta del Shah, más o menos. Sí, entonces ahí sí nos vamos a demorar. Aquí estamos en el Imperio Aqueménide. El Imperio Aqueménide supone el inicio de la dominación persa. Ya nosotros vimos la vez pasada que los persas son un grupo que llega sobre el territorio que dominaban originalmente los asirios y que les sirven a los asirios para contener específicamente a otras tribus y se logran hacer con una territorialidad importante y hacer unas alianzas fundamentales, sobre todo con los babilonios. Pero, al lado de los persas había una pequeña tribu, que eran los medos, y ahí entre los medos había justamente un niñito, Ciro, que era hijo de Cambises I y nieto de Astiages. Y Astiages era un señor importante de los persas
empezó a querer quitarles eh, prerrogativas y espacios a los medios, quererlos controlar. Y su nieto le salió tachuela, es decir, el nieto se rebeló contra el abuelo y lo derrocó y creó el imperio persa aqueménida. Los griegos nunca quisieron cambiar el nombre eh, de medos por persas y no sé si como una estrategia para denigrar a a los persas o lo que fuera, o por eso vamos a hablar después de las guerras médicas, que también las vamos a ver, chin, 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 pum. Bien, Ciro segundo llega a ser considerado Ciro el Grande, ¿sí? De Ashán. Esa es una titularidad que se le va a dar por sus logros militares, por sus logros personales. Ahora vamos a volver un poquito sobre algunas cosas de Ciro. Resulta que muerto Ciro, que esto es lo que vamos a ver hoy, llega al poder Cambises segundo. Y Cambises segundo es muy beligerante, él quiere un mayor control territorial y entonces empieza la conquista de Egipto y hay una cantidad de textos, adivinen, escritos por quién, por los griegos, ¿no? Que dicen que Cambises era pésima persona y también por algunos persas, seguidores de Darío, que van a decir que Cambises, que maltrataba a los egipcios, que no quería, que era injusto, que se burlaba de la religión egipcia. Conductas que son totalmente inapropiadas para hablar de los persas. Los persas fueron un pueblo muy tolerante a nivel religioso, tanto que Ciro eh, condonó o le perdonó la esclavitud al pueblo más extraño, el bicho más raro de toda la antigüedad, que era el pueblo judío. ¿Sí? Em, bueno, Cambises de alguna manera va a tener que enfrentar una serie de rebeliones propuestas, como vamos a ver hoy, por su hermano menor, ¿sí? Y vamos a encontrar cómo a partir de ese enfrentamiento entre hermanos, eso va a terminar en que Cambises se va a morir muy convenientemente, o sea, es de esos personajes que se mueran en la historia tan de repente como un milagro de Dios, ¿no? Y Cambises desaparece y entonces se crea la circunstancia para que se dé un golpe de Estado. Este golpe de Estado lo va a orquestar, es que se me acabó de olvidar el nombre del hermano de Cambises. A la semana me acordé de ese nombre. Es un nombre muy, muy difícil. Es un nombre verdaderamente complicado, pero yo me acordé toda la semana y ahorita justamente se me olvidó. Bueno, voy a dejarlo en el hermano de Cambises. Y lo van a emboscar, lo van a matar y va a tomar el poder Darío. Darío no era hijo de Ciro, era por allá un primo lejano, una persona muy, muy, muy extraña a la familia, pero un hombre de una inteligencia estatal, gubernamental y militar extraordinarias. Tanto que a Ciro lo llamaron el Grande, los otros, pero digamos por su benevolencia, por sí, pero Darío se ganó el título por competencia. Y se lo da la historia, no se lo da a otro pueblo, se lo da la historia. ¿Sí? Los contemporáneos y los posteriores. Bien, mm, de todas maneras, pues el pobre Darío, ya lo veremos, tuvo problemas con el pueblecito aquel de insubordinados y terminó comprometido en la Primera Guerra Médica. Y luego su hijo, Jerjes, estaría comprometido en la Segunda Guerra Médica.
Bien. Y sin proponérselo, con estas dos guerras generarían el entorno necesario para que aparezcan figuras como Filipo II de Macedonia y Alejandro Magno. Bien. El imperio empezó en el 2000 antes de Cristo y ya para ese momento, como les decía, la región de Persia es ocupada por pueblos de pastores agricultores, unos son medos, otros son persas, que vienen del sur de lo que actualmente sería Rusia. Y estos pueblos invaden toda la meseta de Irán con el asentimiento de los asirios, porque en ese momento no se podía mover un clavo de hierro en la región sin permiso asirio. Y ellos, los persas, se van a establecer en la parte sudeste de la meseta de Irán, más cerca al Golfo Pérsico, mientras que los medos se establecen al norte de la meseta de Irán. Son dos pueblos distintos, tienen visiones diferentes, pero terminan fusionados en un solo pueblo. Bien. Recojamos un minutico, muy rápidamente, a Ciro el Grande. Ciro nace entre el 590 y el 580. Se cree que en Mers, en la región de Media, en la parte llamada Persis, que es la contemporánea provincia de Fars en Irán. Como les decía, hijo de Cambises, grande, digamos, grande rey, rey de Ashaán, nieto de Ciro, gran rey, rey de Ashaán, descendiente de Teispes, gran rey, rey de Ashaán, de una familia que siempre ejerció la realeza. Esto que estamos leyendo fue escrito convenientemente por Ciro cuando ya estaba en el poder. ¿Qué está haciendo Ciro con este texto? Muy sencillo, está simple y llanamente legitimando. ¿Se acuerdan que vimos el rodillo de Ciro, que era como una mazorca? Está legitimando su legitimidad. O sea, está llamando a hacer notar su legitimidad, su dignidad real, legitimando su dignidad real. Cuando llega a la edad adulta, se rebela contra su abuelo materno, Astiages, Astiages marcha contra Ciro, pero Ciro lo derrota en el año 550 a.C. Después de heredar el imperio de los Medos, Ciro primero tuvo que consolidar su poder sobre las tribus iraníes en la meseta irania y luego se extendió hacia el oeste. Hay muchas discusiones sobre el nombre de Ciro, pero yo creo que eso no es muy importante. Esto fue lo otro que vimos, que se enfrentó a Creso, el rey eh, al rey de Lidia en Anatolia, y que finalmente Ciro capturó la capital de Lidia, que era Sardes, en el 547-546. Creso es asesinado o quemado vivo, no se sabe muy bien, pero hay fuentes que dicen que Ciro lo tomó prisionero y lo trató de maravilla, porque Ciro era magnánimo. Em, Tomar al rey y asesinarlo no sería algo muy eficiente. Puede que sí, puede que no. Tener al rey como un visitante permanente en tu corte, a sabiendas de que en cualquier momento lo pasan a cuchillo, puede ser más interesante. Sobre todo si el rey es tan rico como era Creso y tú quieres que te liberen capital, ¿cierto? Yo optaría por la última posibilidad, no porque Ciro fuera muy bondadoso, sino porque Ciro era muy astuto.
Ah, bueno. Bien, en este momento, y esto me devolví, es que a esta presentación porque me parece mejor, los jonios del mar Egeo, que eran los vasallos del rey de Lidia, quedaban sujetos a Ciro. Pero los griegos no aceptaban ser sujetos a nadie más que a sí mismos y por eso se rebelaron y hubo una represión muy dura por parte de los persas. Y esta parte sí me parece muy importante porque nos va generando el piso para las guerras posteriores. El gobernante de Cilicia en Asia Menor se convierte en aliado de Ciro y de manera que cuando Ciro va contra Creso, Cilicia se mantiene como un estado, digamos que relativamente autónomo. Después de esto, Ciro se va sobre Babilonia, que era lo que veíamos, donde el gobernante de Babilonia, Nabónido, se había ido a un oasis y, ¿se acuerdan? Además había querido quitar al dios Marduk, que era el dios principal de Babilonia, y por eso los sacerdotes de Marduk se unieron a Ciro. Hoy vamos a ver probablemente la religión de Ciro, que es el zoroastrismo. Pero a pesar de ser zoroastrista, Ciro fue muy benevolente con los creyentes en Marduk. Nunca dijo, ay, ustedes se tienen que convertir o los voy a matar, para nada. Y esa captura de Babilonia, pues fue más una entrega que una captura y tuvo como elemento fundamental el famoso pasaje de la Biblia, que es Esdras 1:4, donde a Ciro se lo aclama por haber liberado a los judíos. Y dice así, en el primer año del rey Ciro, el rey Ciro emitió un decreto con respecto a la casa de Dios en Jerusalén. Reedifíquese el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y se conservan sus cimientos, siendo su altura de 60 codos y su ancho de 60 codos, con 3 capas de piedras enormes y una capa de madera, y su costo será pagado del tesoro real de Persia. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor tomó del templo en Jerusalén. Y llevados a Babilonia serán devueltos y llevados a sus lugares en el templo de Jerusalén y los pondréis en la casa de Dios. ¿Por qué hace esto Ciro? Para los judíos, Ciro es considerado Mesías y es considerado el grande, el único gentil que es aclamado. Vamos a ver ahora que Ciro cree en el zoroastrismo. Esto quiere decir en el culto de Ahura Mazda. Los persas no eran monoteístas, eran monoteístas en parte, pero creían en una dualidad de principios, como nosotros. Un principio Ahura Mazda, el bien, y un principio Arimán, el mal. El hijo del bien de Ahura Mazda es la verdad, el hijo del mal es la mentira. Y ellos no hacían imagen ninguna de su Dios, todo lo reverenciaban a través del fuego. Debió haber un sentido de cercanía muy profundo entre la concepción del zoroastrismo y la concepción judaica. Es tal que los reyes magos son persas realmente, son sacerdotes de Zoroastro. Entonces eso ya lo vamos nosotros a ver. Otra parte de en Isaías se describe a Dios diciendo, haré levantar a Ciro en mi justicia, enderezaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y liberará a mis exiliados, pero no por precio ni recompensa, dice Dios Todopoderoso. Acuérdense que Isaías hace profecía. Bien. Durante el gobierno de Ciro se crearon varias capitales o se tuvieron varias capitales para el imperio. El imperio es un imperio móvil. No hay imperios de residencia fija. Yo diría que
el primer imperio de residencia fija, casi, la residencia fija son como cosas como de Versalles, como con Versalles. Antes de eso no hay residencia fija. La corte es una corte itinerante porque necesita hacer presencia en todo el territorio. Entonces, hay una primera que es Ecbatana. Ecbatana era la capital de los medos. La segunda es Pasargada en Persis, que es el lugar donde Ciro derrotó a su abuelo Astiages. Nosotros próximamente en este canal veremos las diferentes capitales. Las vamos a recorrer porque es muy lindo, es muy, muy, muy lindo. Y Ciro también permaneció mucho tiempo en Babilonia. Babilonia era una ciudad extraordinaria. O sea, todo el que gobernó Persia hizo de Babilonia su ciudad. Era una ciudad muy bella, era una ciudad muy bien constituida, era una ciudad cómoda, ¿sí? Y actualmente, pues realmente estos lugares ya no están muy desprovistos de lo que los hizo ser tan atractivos, tan bellos, tan significativos. Una de las cosas importantes de Ciro fue que él innovó en la forma de gobierno. Ciro era un hombre visionario y él fue un gobernante ágil en lograr por la negociación más que por la fuerza. Pero eso sí, siempre tuvo la fuerza de su lado. Sí. Entonces eso fue algo muy positivo. Ciro aprendió rápidamente de todos y cada uno de los pueblos conquistados. No pensó que había que borrar o cercenar su cultura, sino que había que mantener todo lo que esos pueblos tenían de positivo y proyectarlo. Él tomó muchas de las tradiciones medas, ¿sí? Eh, que eran yo dije ahora una cosa equivocadamente, tengo que corregir. Los medos eran o sea, Ciro era originalmente persa. Los medos eran los del abuelo Astiages. Me disculpo, esta y otras dos más. No, 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 pero yo sí necesito detectarlo porque es que me quedé pensando por qué era incorrecto que los griegos le hubieran dado el título de médicas a las guerras y no persas, que debían ser. Porque los persas eran el grupo pequeño que se había hecho con el control de lo mayor. Era una manera de rebajarles el nivel, ¿sí? Como decirles pueblerinos, en vez de decir, sí, es como que a nosotros nos hiciéramos más fuertes que Bogotá, y entonces nuestros rivales nos dijeran eh, a nosotros, en vez de decir, de reconocer que es caleño, dijeran bogotano, ¿me entienden? Es decir, no les quisieron dar el tono, sino decir medos, como reconozco al otro, al anterior, no lo reconozco a usted. Bien, él tomó de los persas entonces toda la pompa, porque era un pueblo más estructurado. Haga de cuenta que él era de una tribu pequeñita, o sea, pero fuerte. O sea, Ciro fue capaz de unir así una gran cantidad de combatientes. Em, él nombró a un consejero del rey, a un medo como consejero del rey, como primer ministro. Y además de esto, él vio el pueblo de Elam. Elam es un pueblo que nunca se nombra en la historia. Son unos pueblos tan interesantes. Era un pueblo muy avesado en conocimientos, en tecnología, en cultura, en ciencia. Los elamitas
eran un pueblo muy refinado. Entonces él tomó a los elamitas como el modelo y de los elamitas recogió la ropa, los ornamentos, los adornos y también con los elamitas fue que se crearon los relieves de piedra que vamos a ver en Persépolis. Bien, yo termino Ciro y les doy descanso para que vayan, tomen tintico. Bien. Eh, Ciro fue el gran gestor de lo que será el imperio persa y además fue un hombre grande en el sentido de la construcción civilizatoria. No todos los hombres poderosos son civilizadores. Em, Nosotros lo vemos en Ciro, lo vemos en Carlomagno, lo vemos en César, lo vamos a ver en Alejandro, lo vamos a ver en el mismo Napoleón, con todas sus locuras. O sea, él fue un hombre que visualizó la civilización y la cultura como un elemento capital para la consolidación del imperio. De su vida familiar no se sabe nada, eso de viaje era horroroso. Esas vidas de los persas eran espantosas, espantosas, sobre todo porque tenían 1000 mujeres, 1000 hijos, y todos me quieren envenenar y todos me quieren acuchillar. Era muy, muy difícil. Pero con su esposa principal tuvo 2 hijos que van a ser Cambises y Bardilla. Toda la semana yo enferma pensando en Bardilla. ¿Usted puede creer eso? No hay derecho que uno esté enfermo en una cama pensando en Bardilla, sobre todo, tal, hasta en Ciro. Em, y se cree que tuvo una hija que fue Atosa, que se casó con su hermano Cambises. Esos matrimonios incestuosos fueron matrimonios generalmente planteados para que a través de esa endogamia, o sea, de esa consanguinidad cerrada, eliminar posibilidades de ascenso a la realeza por parte de las otras familias. En algunos casos, como en Egipto, era también la manera de mantener la idea de la divinidad y ta, ta, ta. Pero fundamentalmente era restringir completamente. Bien, cuando terminó de conquistar Babilonia, Ciro se volvió de nuevo hacia el este, hacia las tribus nómadas de las riberas del mar Caspio, porque esas tribus eran muy difíciles de someter. Una tribu nómada, vea, usted somete más fácil, yo no sé a quién, que a una tribu. Las tribus son muy difíciles y estos grupos estaban muy organizados dentro del paisaje, o sea que manejaban el paisaje como un arma. Y la temperatura. Persia tiene una condición climatológica muy dramática porque sus variaciones térmicas son como casi como su clima es continental, o sea que días muy cálidos, noches frías, pero no tiene mucha intervención de aire, de corrientes de aire. Entonces, hay lugares que son paradisíacos, una belleza, los vamos a ver, y hay otros muy áridos. Y estas tribus eran la cosa más espantosa porque usaban y sabían dónde habían situaciones de donde el paisaje se volvía un cómplice para eliminar el enemigo. Dice el historiador, uno de los historiadores griegos, eso sí, ¿no? Hay que decir. Los griegos detestaban a los persas posteriores a Darío, pero a Ciro y a Darío primero los respetaban mucho. Eran reyes muy grandes, sobre todo Ciro. Era un hombre demasiado singular, era extraordinario. Y una de esas tribus era la de los mazaguetas. Y parece que la líder de los mazaguetas era una mujer. Ciro capturó al hijo de esta mujer. Y cuando él se sintió completamente rodeado, se suicidó cuando lo capturaron. Y la mamá juró
que lo único que le iba a servir de ahí en adelante era matar a Ciro. Y en efecto lo logró. Ella atrajo a Ciro hacia la ciudad de Sogdiana, que es de donde va a ser Roxelana, la esposa de Alejandro Magno, o Roxana, Sogdiana, y ella ya que esa ciudad era Cresce- Cresciata o Criópolis, y allí aprovechó que él estaba menos fuerte y definitivamente lo mató. Le tendió una emboscada pasando un puente y lo mató. Pero Ciro, ¿sí? Logró una conquista absolutamente fantástica de territorio. Este es el Imperio Aqueménide. Bueno, la parte de Ciro, vamos a verla, que necesito ver si está acá. La parte de Ciro le quitamos Egipto, ¿sí? Todavía no ha salido sobre Fenicia y Egipto, pero la mayor parte del imperio, una muy, muy amplia parte del imperio, la conquistó Ciro personalmente. Yo quiero aclarar aquí. Ujú. Sí, él va hasta el extremo extremo de su imperio y ahí es donde ella lo va a, digamos, lo va a, a matar. Hay algo muy interesante con Ciro que no lo he comentado y es muy importante que lo contemos. Y es que de acuerdo con la leyenda, Ciro es un niño que llega en una canasta a la corte del rey, como Moisés y como Rómulo y Remo, como si ese fuera un presagio para fundadores de grandes imperios. Bueno, mis niños, voy a parar aquí ya de grabar y ahorita seguimos y ya entramos directamente